Bueno, pues anoche se centró toda la actualidad en este país, en las elecciones andaluzas, que tiene un significado muy especial y sobre todo por esa victoria rotunda del Partido Popular de Juanma Moreno, que obtuvo 58 escaños, una cifra inalcanzable por el Partido Popular históricamente. Cuanto más obtuvo fue 50 escaños. Ganaron las elecciones, pero en aquel entonces no pudo gobernar porque lo hizo el Partido Socialista con Izquierda Unida. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo sé que usted me había dicho fuera de cámara que iba a ganar el Partido Popular en Andalucía, pero no se esperaba con tanta claridad, ¿no? Hombre, yo creo que fue una victoria bastante rotunda. Yo no creo que sean los resultados, que también evidentemente son lo principal, sino ese dato yo creo que demoledor del cambio de tendencia en municipios que tradicionalmente eran socialistas, ¿no? Porque sí es verdad que se puede ganar, ¿no? Ya estuvo en casi prácticamente en toda Andalucía, aquello era un enjambre, ¿no? de mapa totalmente azul, cuando estábamos acostumbrados, en los años incluso en los que ganó las dos elecciones esas el Partido Popular, con 47 y después con 50 Javier Arenas, no fue una victoria tan aplastante, ¿no? Desde el punto de vista de la expansión que tuvo toda esta ola del Partido Popular, como ha sido hasta el momento, con feudos tradicionales que han perdido y con muchísima diferencia. Bueno, a Juan, perdón, nada más que un pequeño detalle, Juanma Moreno, esta mañana en alguna de las entrevistas que hacía, decía que ni por asomo se le pasaba por la cabeza sacar 9 diputados más que el Partido Socialista en Sevilla. Efectivamente, Sevilla, que es el feudo tradicional, es el feudo de Felipe, de Chávez, de todos los, de Griñán, de los que han sido presidentes con mayoría absoluta precisamente en el gobierno andaluz. Don Manuel García Deni, realmente un cambio, como algunos ya vaticinan, un cambio de tendencia, un cambio de ciclo, realmente están exagerando el Partido Popular. Buenas tardes, Jorge. Evidentemente es un punto de inflexión de una importancia muy grande, porque no solo gana el Partido Popular, sino lo hace con una mayoría absoluta arrolladora, 3 diputados por encima del límite de la mayoría absoluta. Lo hace además descartando al que le querían poner como socio obligado para desprestigiar a la marca, como es Vox, y aunque Vox crece, queda enjaulado en sus expectativas de seguir. De su propia trampa, ¿no? Como dirían algunos. Sí, efectivamente, queda atrapado en Andalucía, porque si crece el PP, ellos crecen, pero mucho menos, y además le quitan cualquier clave, cualquier posibilidad de jugar en la política andaluza, porque el hecho de que tenga mayoría absoluta el Partido Popular limita las decisiones a ese partido. Vamos a ver lo que hace Olona, si se vuelve a Madrid para ir a otra batalla que le dé más rédito, o se queda... De momento ha dicho que no. De momento ha dicho que no, ayer por la noche. Hoy por la mañana ya está diciendo que es una luchadora de Dios y es una subordinada, también una soldado. Y que si Abascal le pide que vuelva a Madrid, ella vuelve. Se cree que los vídeos de ayer por la noche se borraron. Hace bien, de todas maneras, lo cierto es que es un triunfo histórico del Partido Popular y que posiblemente, aunque evidentemente es mucho exagerar que esto se pueda trasladar al resto del país, pero es cierto que la victoria es más que simbólica, porque a veces la quieren comparar con la victoria que obtuvo, en este caso Feijóo, en Galicia. Y para mí no tiene nada que ver. Feijóo, Galicia es un caladero precisamente del Partido Popular, lo ha sido siempre. Un feudo tradicional. Y ha ganado yo creo que prácticamente todas las elecciones. Aunque no ha gobernado siempre, pero ha ganado creo que las últimas, por lo menos que yo recuerde, 8 elecciones. Todas menos una que ganó también, pero se alió el Partido Socialista perdió uno, Fraga, con Fraga. Con el bloque gallego. Con el bloque gallego. Sí, con Fraga perdió una elección, no perdió, ganó, pero se no quedó. gobernó. Se unieron todos contra Fraga. él. Yo creo que evidentemente hay una cosa Me que refiero no... que lo que quiero decir, Manolo, que es lo que te quería preguntar a ti y a Pedro, es que la victoria es infinitamente mayor
la obtenida en es como luchar, para que lo entienda todo el mundo, ir al campo del Real Madrid y ganar, ¿me entiendes? Un equipo como... No, es peor que eso, es ir al campo del Real Madrid y que te aplaudan a ti todos los del Real Madrid. También. Ese es el gran éxito que ha tenido el Partido Popular en Andalucía. Andalucía lleva 37 años en manos del Partido Socialista, es verdad que algún día tenía que caer, claro, y es verdad que ha caído ahora. Pero también es cierto que si analizamos esa realidad, vemos que ganan en todas las provincias y lo hacen con votos que antes iban a acabar al Partido Socialista. ¿Qué quiere decir? Que antes el voto del Partido Socialista era un voto en cascada, iba al ayuntamiento, iba a la comunidad, iba al gobierno central. Era un voto muy identificado. Tanto es así que los socialistas llamaban la Casa del Pueblo Andalucía, porque había una fidelidad altísima, entre otras cosas porque allí vinieron los primeros y grandes líderes del partido. Del partido en esta democracia, quiero decir, porque antes estaba... Pero en ese caso concreto, evidentemente va a tener trascendencia nacional. Va a tener trascendencia nacional porque la hubiese tenido un sentido contrario si hubiese ido de otra manera. Si el Partido Popular no gana, evidentemente se desinflan las expectativas de Feijóo recién llegado. Si el Partido Popular se ve obligado a adosarse a Vox para gobernar en Andalucía, ya le restan posibilidades de que el Partido Popular pueda ir a unas elecciones generales diciendo que son libres de cargas ultraderechas. Evidentemente todo eso es un componente nacional del que no se puede desorientar a la hora de analizar. Para que se hagan una idea, el voto de derecha, contando el Vox y contando el Partido Popular, en Andalucía, que es una comunidad, insisto, que hasta hace unos años era el granero de votos del Partido Socialista, pues ahora se ha revertido la situación al revés completamente. Es decir, de cada 10 votos, 7, casi 7, votaron derecha o Vox, para entenderlo. Ultraderecha. O ultraderecha. En cambio, solo 3 votaron, en este caso, un poquito más de 3, votaron a la izquierda, que ha sido otro fracaso, ya no solo del Partido Socialista, que ahí ahora pues se quieren quitar el presidente Sánchez, ya hay muchos están dirigiendo las miradas por cómo hizo esa transición de Susana Díaz con el nuevo líder del PSOE en Andalucía, y cómo le ha comido la tostada a este hombre que estamos viendo precisamente en pantalla, que además tuvo un gesto aparte de humildad, que es muy importante, porque hay que saber perder, pero sobre todo hay que saber ganar. A veces es más importante saber ganar que saber perder. Y en este caso el hombre hizo una cosa que hasta ahora yo no había visto, que es bajar a la plaza. Y lo hizo en el día de ayer. Es más, toda esta escenificación era producto de que no le salió tan bien las anteriores elecciones, donde empezó a gobernar, se trasladaron a un hotel porque tenían perspectiva de mejores resultados, y es otro de los grandes méritos que tiene este señor, que casi le montan una gestora cuando empezó a gobernar, ¿no? Ayer fue ahí ve el buen ojo que tenía el amigo Teodoro. Sí, ¿verdad? Bueno, pero está gobernando gracias a él, también es verdad. También es verdad. Que este señor ayer se acercó mucho al pueblo y se vio que la verdad es que es una forma de gobernar diferente, ¿no? Y después, igual que los datos del Partido Socialista, donde era significativo ver ese mapa que era el granero de votos, como te comentaba Manolo, el del Partido Socialista tradicionalmente, con muchos municipios, pues todo pintado de rojo, ayer era todo de azul. También con respecto a Vox, hay un municipio que es muy señalado, como es el de Ejido, donde Vox le sacaba 20 puntos al Partido Popular en los últimos comicios, no sé cuáles eran, pero bueno, los últimos que se celebraron. Elegido el que está en Almería, ¿no? Sí, en Almería, donde hay un drama con respecto a la inmigración importante, y con muchas tasas de paro. Porque yo he ido allí aquellos pues 20 puntos por arriba está ahora el Partido Popular desde el día de ayer, o sea, que ha matado 2 pájaros de un tiro, ¿no? Bueno, para terminar, Manolo, aquí en Canarias, no sé si... Oye, ¿y vas a terminar sin tratar el tema... Lo de la fragmentación de la izquierda ayer? No, para terminar, iba a hablar del fracaso de esa desunión que suele tener siempre la izquierda, pero en este caso ha sido catastrófico esa división, ir por un lado por Andalucía y el otro es Adelante Andalucía, creo que se llama, ¿no? Por Andalucía y... Por Andalucía, para entenderlo, son, digamos, los de Yolanda Díaz, ¿no? Exacto. Y la otra es Alternativa Andaluza, ¿no?
Alternativa Andalucía. Adelante Andalucía Adelante. es la de Teresa Exacto, Rivera. Adelante, no Alternativa. Por Andalucía es la de la vicepresidenta. Lo que sí está claro es que se la van a comer ahora. los últimos ejemplos lo que nos viene diciendo es que aquello que en el 2014, bueno, después de la crisis financiera parecía que iba a acabar con el bipartidismo, en estos años ya se ha esfumado o se está esfumando. Y es paradójico que lo que pareció ser la alternativa al bipartidismo, que fue Ciudadanos y Podemos, se vienen desinflando. Uno realmente está completamente rajado, como es el partido de Ciudadanos, y otro con unas costuras muy endebles y está haciendo que se vaya desinflando elección tras elección. No parece que vaya a llegar a aquellos niveles porque tiene un sustento de izquierda que ha asistido siempre, como es Izquierda Unida y demás, pero sí perdiendo mucho fuelle. Y en cambio, un partido de derecha como Vox es el que realmente está subiendo. O sea, es el partido que tiene un importante crecimiento, elección tras elección, aunque se sabe que si crece el que está más cerca de ti, pues evidentemente el crecimiento es menor o no crece o decrece. En este caso, Vox siguió creciendo, pero lo hizo de forma más ralentizada. La izquierda no encuentra un patrón, pero es verdad que en todo el mundo, no solamente en Andalucía y en España, se está viendo que el populismo está captando muchos votos que antes captaba la izquierda, que por razones de tradición, de ineficacia, de malentendimiento, de problemas a la hora de atender la gobernanza, no llega a dar una respuesta pues, que atienda las aspiraciones de esa parte de la población. Hay alguien que decía hoy en un análisis que hacían, sobre todo en el grupo Prisa, en la cadena SER, que bueno, que miren que han intentado echar una mano a Juan Espada como han podido y han sacado toda la corrupción que pueden y más de los últimos días del partido del PP, de la época de Rajoy, y han hecho todo lo que han podido, pero oiga, y gracias a eso posiblemente los resultados no hayan sido peores. Y decía uno de los tertulianos que no se fiaba mucho de las encuestas, que decían que esto que se estaban exagerando y tal, decía y reconocía la gran derrota del PSOE, y dijo una cosa que yo creo que sí tiene razón, y es que muchas veces cuando tú ves un candidato como el señor Espada, que a mí me parece una persona magnífica como persona, me parece una persona moderada. ¿Pero lo conoce? No, por lo que veo, por lo que lo escucho hablar, me parece, me da buena sensación. No te da rechazo. Me da, al contrario, me da muy buenas sensaciones. Pero es verdad que da la sensación de que es un hombre impuesto por Ferraz, un hombre de más y lo que ha hecho para mí la gran victoria de Juanma es que ha hecho una campaña muy andalucista y de hecho por primera vez se veía más banderas andaluzas en la sede del Partido Popular que española, ¿no? Sí, y del PP no se veía ninguna. Del PP yo creo que la escondieron. Pero bueno, esto no está este señor es no, pero porque para llegar a todo el mundo... marketing y publicidad, así que hombre, algo de eso tiene que saber. No, que para llegar a todo el mundo tienes que evitar que te señalen solo, ¿no? Producir rechazo. Pero de todas maneras, yo quiero volver otra vez al tema de las izquierdas y a lo mejor esa es la diferencia que hay entre la izquierda tradicional, yo creo que una gran izquierda como puede ser la del Partido Socialista, que por muchos pues bandazos que vaya dando y sobre todo muchos problemas internos, nunca llega a las situaciones que llegan, por ejemplo, estos partidos como vimos en el día de ayer por Andalucía o Adelante Andalucía, que evidentemente algún problema de liderazgo y sobre todo de no poner por delante los intereses generales de los ciudadanos, sino intentar que sus proyectos, su forma de pensar o ellos mismos estén por encima del proyecto, porque evidentemente los resultados están ahí y ellos tendrían que tener sus estudios para tener claro que con esta división de la izquierda iban a sacar unos resultados nefastos. Esto no pasa en el Partido Socialista. Pablo Iglesias lo vaticinó. Pablo Iglesias estaba muy cabreado con lo que había ocurrido antes de las elecciones y él vaticinó que iba a ser, no lo digo pero esa es la diferencia pero que podía ser un desastre para la izquierda. Pero esa es la diferencia entre una izquierda tradicional, como es la del Partido Socialista, con un arraigo de muchos años y con una responsabilidad diferente a la que tienen este tipo de partidos, ¿no? Bueno, vamos a cambiar porque después vamos a tener a Juan Fernando López Aguilar, precisamente el eurodiputado del Partido Socialista, viene a Lanzarote a dar una rueda de prensa, no, una charla sobre la Unión Europea y la crisis de Ucrania. Y vamos a tenerlo aquí unos minutos y vamos a hablar algo también de lo que está pasando en el Partido Socialista tras estas elecciones y esta derrota y debacle que ha sufrido el Partido Socialista en Andalucía.
Otro apuñalamiento, Manolo, en este caso creo que fue en la zona de ocio nocturno, si no me equivoco, fue por la zona de la avenida Olof Palme, ¿no? Sí, En Arrecife. No sé si tenemos la posibilidad de poder escuchar, porque hemos hablado con el responsable político de la policía, en este caso Jacobo Leme, y esto nos contaba. En la madrugada del domingo, nuevamente, la diversión nocturna en la capital concluyó con una reyerta que finalizaría con un herido grave después de recibir un botellazo en la cabeza durante la pelea. Y esta es la localización donde se originó la pelea, la reyerta que acabó finalmente con un herido grave por un corte en la cabeza con una botella. Se mezclaba alcohol con mucha alteración y hubo un botellazo en la cabeza haciéndole un corte bastante feo, profundo. Estuve leyendo el informe de la policía, bastante rápido. Actuó Policía Nacional y Policía Local, intentar reducir tanto a la víctima como al agredido, como al atacante, que también fue detenido, pero los dos muy alterados. Lemes confirma que los efectivos policiales actuaron con rapidez y contundencia. Incluso amenazaron con el taser a varios de los implicados, ya que estaban muy alterados. Lo amenazaron la parte de seguridad con el taser, porque no había manera de calmarse. Estamos viviendo hechos todos los fines de semana en zonas de ocio complicadas, que esta vez no era por falta de policía, había policía y así actuaron sobre la marcha, pero es muy difícil controlar la salida de zonas de ocio a altas horas donde se mezcla alcohol con otras sustancias. El concejal de policía del consistorio capitalino considera que se está trabajando lo mejor que se puede, pero que son hechos puntuales e incontrolables, todos ellos marcados por el alcohol y otras sustancias de la noche. Cuando hablan de inseguridad de Arrecife, es una pelea entre personas que salieron de una discoteca, que actuó la policía sobre la marcha, repito, Policía Nacional y Policía Local, que da también seguridad, que actúe y se detenga al agresor, pero es más allá de la salida de un sitio con copa. Todo terminó con varios heridos y un joven en el Hospital José Molina Orosa de Arrecife con un corte profundo en la cabeza. Por otro lado, este fin de semana un extraño suceso se produjo en el sur, en concreto en la playa del pueblo de Playa Blanca, donde varios bañistas presentaron erupciones cutáneas al salir del agua. Ángel Domínguez, como teniente de alcalde, confirma que no se trata de vertidos en el mar y que se está investigando por qué se produjeron estos episodios. Hoy se han hecho los análisis, tanto de posible contaminación como de la posibilidad de que existan microalgas en el agua y sea la causa por la cual ocurrieron estos hechos ayer. Vertidos aparentemente no se ven ninguno. Vamos a esperar los resultados antes de poder permitir otra vez el baño en la playa del pueblo. La verdad es que testigos presenciales ayer me decía que la playa estaba limpia como siempre suele estar esa playa del pueblo, ¿no? Que realmente son de aguas transparentes y no se sabe muy bien. De hecho, la última hora que nos cuentan desde Yaiza es que se puede creer que esta gente que sufrieron esta erupción, Erupciones. Realmente lo que pudieron tener es que habían comido en algún sitio, les sentó mal la comida y tuvieron como alergia. Y tuvieron los efectos allí precisamente cuando estaban al lado de la playa y crearon esa alarma. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. De todas maneras ya veremos. ¿Es tan complicado hacer un análisis y esperar a que digan los resultados? Sí, supongo que no, ¿no? Sí, bueno, esperemos que no ocurra, don Pedro, como ha ocurrido en los centros turísticos, que todavía estamos esperando a ver la famosa intoxicación donde se produjo, si fue allí, si no fue allí, que de momento no se sabe, nadie ha dicho nada, Manolo, que esto también llama la atención, ¿no? Sí, lo más lógico, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que se pronuncien, que expliquen qué es lo que ha sido, porque yo creo que lo más garantías que da en el comportamiento de las personas no es que tengan o no un error, sino en que sepan, sean capaces de detectarlo y de poner las medidas para que no se vuelvan a repetir. Eso es lo que nos da confianza y sobre todo en un restaurante. En un restaurante, igual que en cualquier cocina, puede pasar pues cualquier cosa, porque se trabaja con un montón de productos y en cualquier momento te puede venir incluso un producto defectuoso de fuera, difícil de detectar y causarte un problema. Pero lo que hay es que decirlo, explicarlo y darnos la seguridad de que no se va a volver a repetir ese tipo de errores. En este caso no se ha hecho, parece que lo que intentan fundamentalmente es criminalizar a los que denunciaron públicamente esa situación, que yo no entro ni salgo de ese tipo de cuestión, pero sí entro y salgo de que se tiene que dar la explicación desde que se conoce. Bueno, por cierto que ayer fue el día del Corpus Christi, la famosa alfombra de sal que se había elaborado con anterioridad por distintos colectivos en la tarde-noche del sábado.
pues la sorpresa fue que por la mañana aparecieron la mayor parte de ellas, pues no destrozadas del todo, pero sí que habían pasado Las con de la Arrecife, de Arrecife, con la huella de un coche que las atravesó. No se sabe muy bien si fue una gamberrada, parece que no fue una gamberrada en sí mismo, sino una falta de responsabilidad de algún vecino de la zona que se había quedado con el coche sin poder sacarlo, y el hombre pues aparece por la madrugada, pues lo sacó, pues precisamente pisando esa alfombra, don Pedro. Como pudo, ¿no? Evidentemente. Es verdad que había alguna denuncia por parte de algún vecino quejándose de esa situación y relacionándolo, ¿no? con una gamberrada. Hombre, yo creo que lo que hay que hacer cuando se hace este tipo de eventos, que hay gente que porque no tiene por qué estar informado al respecto de si es el Corpus Christi, si van a cerrar o no van a cerrar la avenida, es notificarlo al entorno, notificarlo a como se hacía antes, una especie de bando. No sé si es que ya no existen los bandos, pero sí avisar a los vecinos, porque lo que no tienen, porque pueden pasar muchas circunstancias, o porque te da la gana y porque tienes derecho a moverte, ¿no?, de tu lugar, ¿no? Y no tiene por qué. Mira, ayer por la mañana estaba cerrado la parte esa del ayuntamiento, que yo supongo que sería por las alfombras, pero es que encima estaba cerrada la avenida para seguir para allá. Dice, o cierras la parte antigua, que o sea, la entrada de la Recoba, o cierras o la avenida. Lo que no se puede es sacar un coche, sacarle unos esquís y meterlo por el agua. Es verdad que tenías que hacer maniobras y empezar a dar vueltas con respecto a allí, y a lo mejor provocar algún que otro problema de tráfico. Que no tiene nada que ver con esto, porque yo supongo que esto sería... Si estás explicando que fue alguien que se quedó ayer, no tendrá que ver nada con la gamberrada. Es una de las teorías, ¿eh? Pero yo creo que las cosas, haciéndolas bien, no tienen por qué pasar este tipo de situaciones. Se están analizando no las huellas del coche, que también, sino también en este caso se están analizando las cámaras que puedan haber por comercio y tal, a ver si hay algún indicio de quién ha sido el autor de esto, pero bueno, en definitiva también. ¿Y tú crees que es para estar analizando la visión del tema de si pisaron o no las alfombras, cuando hay 20.000 cosas que pueden pasar, como el tema de lo de la Marina, o lo que pasó el otro día, en este caso, o en días anteriores, o lo que denunciábamos el jueves pasado, que llamaron a la policía porque habían botellones, porque habían carreras, porque habían peleas, y estás analizando esto? Hombre, yo de todas formas sí creo que hay que respetar. No, respetar. Una cosa es que usted lo haga mal y otra cosa es que yo lo haga peor. Y yo creo que yo comparto con usted que cuando se hace este tipo de cosas hay que informar a los vecinos para que sepan que si dejan el coche en el garaje no lo van a poder sacar hasta que acabe el evento. Y si lo dejan fuera, pues no podrán meterlo en el mismo tiempo. Pero eso no justifica que usted salga con su coche y no respete esta actividad. ¿Y quién ha dicho algo de eso, Manuel? No, pero... Yo digo de hablar de los recursos que hay después para estar investigando que si pasó. Hombre, tampoco van a hacer una investigación tipo me parece que te sobra hasta decirlo. Aquí, en este caso, yo no sé lo que van a hacer, pero si hubiera alguna cámara, pues se vería. Y yo creo que un vecino, pues no puede hacer esto tampoco. Yo lo siento mucho por el vecino, entiendo la situación en la que te puedes encontrar cuando vas a salir con tu coche y no tienes por dónde salir. Es verdad. Sobre todo si no te han informado. Pero la reacción no puede ser esta. Efectivamente. Bueno, por cierto, que Líneas Romero, esa compañía importante de la isla de La Graciosa, que ya está extendida pues también en la isla de Fuerteventura, creaba el fin de semana, presentaba efectivamente la Fundación Líneas Romero. Vamos a ver, porque yo creo que es muy interesante que una empresa de Lanzarote, en este caso de La Graciosa, haya creado una fundación. La Casa Calero de La Graciosa acogió en la mañana del pasado viernes la presentación de la Fundación Líneas Romero, un nuevo proyecto que mantiene a los hermanos Romero con ilusión y deseo en su misión de seguir la labor social que la empresa naviera lleva toda la vida realizando. El presidente del patronato, Federico Romero, quiso destacar el impulso social que se viene haciendo y que ahora se verá incluso potenciado. La Fundación es nuestro nuevo reto, con la cual queremos compartir la obra social que llevamos años haciendo con Líneas Romero. Nos encontramos inmersos en un camino ilusionante y nuevo para nosotros, dispuestos a escuchar y aportar y aprender. De esta forma reflejamos nuestra filosofía de compromiso y esfuerzo con el mejor camino para obtener el resultado que deseamos, siendo estos los valores que nos han
guiado en los últimos 50 años. Desde el Gobierno de Canarias se ha querido dar apoyo a la creación de esta fundación 100% graciosera. Que la sitúa en el lugar de la sensibilidad ambiental, la sostenibilidad, el progreso y la empatía con las personas. No hay duda de que Líneas Romero, la naviera responsable de la conexión entre La Graciosa y Lanzarote, ha sido desde los inicios de su andadura, hace ya casi un siglo, un ejemplo de vinculación con la realidad local y sus necesidades de negocio en escala insular, sin mayor ambición que la dar el mejor servicio, compartir la belleza del archipiélago chinijo con los visitantes más ávidos de la naturaleza en estado puro. La Graciosa es la octava isla canaria, pero también una prolongación del municipio de Teguise, por lo que su alcalde quiso estar presente y apoyar el proyecto. Y estamos aquí porque la familia Romero ha mantenido el equipo. No su abuelo Jorge, no su padre Juan, sino los 3 hermanos, o los 4 hermanos con Rosa, han mantenido el equipo siempre juntos. Ante tempestades, ante calma chicha, siempre juntos. Y quién mejor que la concejal de la isla, Alicia Páez, para saber de la importancia de una empresa como Líneas Romero en La Graciosa. Orgullosa de que una empresa de la isla, como es Líneas Marítimas Romero, que comenzaron casi de la nada, hoy sea una empresa a nivel turístico de gran relevancia y que da trabajo a muchas familias y que genera gran riqueza económica en la isla. Hayan tenido tan buena iniciativa y decidido crear una fundación para trabajar especialmente por los niños, jóvenes y mayores, desarrollando proyectos en la isla, en los ámbitos de lo social, deportivo y medioambiental. La organización de la Fundación Líneas Romero empezará a componerse a medida que vaya creando su trayectoria, siendo a día de hoy Vanessa Fontes quien está realizando las primeras labores como directora técnica de este proyecto social. Bueno, pues ya lo decía el otro día cuando estaba aquí precisamente el que fuera presidente de la Cámara de Comercio, José Torres, que muchas empresas ya de cierta envergadura, Manolo, es interesante que hagan este tipo de iniciativa que de alguna manera también tiene un componente social importante, ¿no? De poder crear premios, en fin, de tener esa responsabilidad social empresarial, de transmitir o de una parte de esos beneficios y dedicarlo a la sociedad. Sí, evidentemente, de devolver a la sociedad parte de esa riqueza que le ha permitido crear estas empresas. Y además el que lo haga una empresa de La Graciosa, una empresa que ha tenido un crecimiento importantísimo, que ha hecho ya de por sí un servicio social tremendo, porque cuando se piensa en Líneas Romero, mucha gente piensa en las Líneas Romero de ahora, mientras que los que somos de Lanzarote sabemos las dificultades que se pasaron para mantener una línea allí inicialmente, cuando no iban miles de personas diariamente como ahora en los veranos, sino muy pocas. Y los riesgos no solo empresariales que corrieron, pues el padre de ellos, ¿no? Sino también, Juan se llamaba el padre. Que yo recuerdo que yo era niño, muy joven, y lo peligroso que era, y esta gente se atrevían a llevar a la gente para no dejarla encerrada ahí cuando había temporales, ¿no? Sí, efectivamente. Le digo que ese compromiso social ellos lo tienen por la actividad que han presentado, y ahora lo que hacen es alinearse con esas empresas que tienen músculo, económico y tienen sensibilidad social. Es una forma también, además de prestar un servicio, de posicionar a la empresa como una empresa responsable, ¿no? Bueno, don Pedro, ya usted creo que habló el otro día, ¿no? Dijo algo. Sí, yo estaba el otro día aquí, pero bueno, yo también me alegro mucho. Me parece que es un ejemplo a seguir por parte de estas empresas que han cogido una dimensión importante, creo que lo decía el presidente de la Cámara de Comercio, ¿no? El devolver los muchos beneficios en forma de actuación social, de promoción social, de devolver un poquito a la sociedad de la que en este caso tú interacciones y sacas un rendimiento, pues devolverle un poquito de ese beneficio que consigues, ¿no? Y evidentemente cuando llegas a una envergadura de la que llegan algunas de las empresas de la isla de Lanzarote, nada mejor que canalizarlo a través de una fundación, ¿no? Bueno, por cierto, creo que el señor Franqui, que es el consejero de Obras Públicas y Vivienda de Canarias, estuvo hoy por la isla de Lanzarote. La verdad es que no tenemos todavía, digamos, la información. No sé si ya podemos verla. Vamos a verla porque a ver qué nos cuenta, porque como bien sabes, Pedro, era una visita deseada y deseable,
en el sentido de que era bueno que lo hiciera porque había mucha incertidumbre en la isla de Lanzarote en torno a muchos proyectos. Creo que en este sentido nos dicen que el señor Franqui pues, ha prometido cosas y ha despejado algunas de las dudas. El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franqui, regresó en la mañana de este lunes a Lanzarote para analizar con la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, la situación de las distintas necesidades en materia de obras en la isla. No tardó en ser preguntado el consejero por las obras de acceso a Playa Honda y los problemas de tráfico que se generan a diario. Franqui volvió a insistir en que el gobierno que preside Ángel Víctor Torres apostará por circunvalar, descartando el soterramiento de la LZ2 a su paso por Playa Honda. Porque lo que estamos buscando nosotros con la infraestructura que estamos planteando es solucionar un problema de comunicación y de movilidad que tiene la isla de Lanzarote en esa parte de la ciudad. Y cuando la gente deje de circular ese volumen de vehículos por la LZ2, pues lógicamente se podrá destinar, como se ha hecho en otras ciudades de Canarias o de España, destinarla a otro fin, ¿no? Esa solución es menos costosa que la que plantean de soterrar, sí es menos costosa. Más viable desde el punto de vista medioambiental, económico, solucionamos un problema de tráfico porque solamente con soterrar no estamos arreglando por esa vía, la actual LZ2 de Lanzarote, estaríamos solucionando el volumen de tráfico que hay en este momento y que se espera que haya en los próximos meses y en los próximos años. Franqui habló también de las casas de Titerroy que se encuentran en mal estado, adelantando que será el Gobierno de Canarias quien, además de financiar las obras, realizará el proyecto. Y lo que hemos hecho es, bueno, pues ante un problema de familias que están ahí durante muchísimos años, el Gobierno de Canarias lo que hace es comprometerse en prever en su presupuesto unos 350.000 euros en base a un proyecto que más que proyecto era un estudio de inversión que se puede llevar a cabo. Ese estudio nos indica que puede estar en torno a los 350.000 euros, que es lo que hemos previsto en el presupuesto de la Consejería, con la idea de que hacer un convenio con el Ayuntamiento de Arrecife y que ellos hicieran la obra, financiadas por nosotros. Bueno, el Ayuntamiento nos ha pedido que ellos quieren que también se les haga el proyecto, y lo que hemos hecho es desde el Gobierno de Canarias pues encargar el proyecto para poder culminarse la obra. Le vamos a dar al Ayuntamiento de Arrecife los recursos y el proyecto para que lo puedan hacer. No lo puede hacer el Gobierno porque no es competencia del Gobierno a la hora de hacerlo, ¿no? Y lo que hemos intentado hacer es buscar una solución donde había un serio problema que estaban perjudicando a una familia en esa zona durante muchísimos años. Y hemos intentado pues, buscar esa forma de rehabilitar esas viviendas, las 5 o 6 viviendas que están afectadas, que hoy no están ocupadas, y que por tanto hacerlo y firmar ese convenio con el Ayuntamiento cuando tengamos el proyecto acabado. Sebastián Franqui terminó diciendo que espera que en pocos meses se le entregue el proyecto al Ayuntamiento de Arrecife para que la institución que preside Astrid Pérez pueda adjudicar la obra en las viviendas de Titerroy. Bueno, más allá de este problema de las viviendas de Titerroy y las de Valterra, yo lo que creo y venimos diciendo aquí en esta mesa desde hace mucho tiempo es que lo que hace falta en Lanzarote son viviendas. Es una isla de las que más ha crecido porcentualmente de toda Canarias en población y en cambio es de las islas donde menos viviendas se ha hecho en los últimos 20 años de toda Canarias. Por lo tanto hay una deuda histórica que se tiene que resolver lo antes posible. Vamos a... Pero, déjame, nada más que con respecto a lo último, a mí me parece que para este viaje no hacía falta tantas alforjas. ¿Tuviste el compromiso que ha adquirido ahora? Que es verdad que es una solución de última hora, pero es que se renuncia prácticamente a todos esos aris o arus. Yo la verdad que no sé ni diferenciarlo. Los aros de Titerroy y Valterra se renuncia prácticamente a todo por la reparación de 6 viviendas, cuando llevan más de 10 años cerradas y habiendo pasado lo que pasó, que evidentemente con esta reforma se supone que se solucionará, pero para eso no tenías que haber engañado a todo un colectivo, no engañado, pero haberte embarcado en un proyecto de restauración como en otros sí ha salido, para tenerlo parado, para restaurar 6 viviendas. ¿No se les cae la cara de vergüenza? No, yo lo único que sé es que el señor Franqui cuando estuvo aquí la última vez fue en este medio, fue hace fue un poco antes de la pandemia. Y la verdad es que el hombre tenía cierta razón porque dice, mire, yo me he encontrado una consejería donde no hay proyectos viables. Yo no digo que sea culpa de él, ¿eh? No, digo para acometer tanto en vivienda como en carreteras, ¿no? Pero él sí anunció que para el año 2022 ya iban a haber inversiones claras y rotundas. Y hay inversiones pintadas, pero ejecutadas en 2022 me parece que van a haber muy pocas, por no decir ninguna, tanto en el ámbito de las viviendas como en el ámbito de las infraestructuras de carretera. Vamos a publicidad y vamos con Juan Fernando López Aguilar.
Bueno, pues ya está el eurodiputado, en este caso del Partido Socialista, también fue ministro de Justicia, don Juan Fernando López Aguilar. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Don Juan Fernando, que está aquí hoy en Lanzarote porque, entre otras cosas, va a ofrecer una charla, yo creo que muy interesante en este caso, sobre la Unión Europea ante la crisis o la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Así es, un acelerador histórico. Los tiempos se están moviendo y deprisa y espero que en la dirección correcta. La Unión Europea tiene la obligación de ser globalmente relevante y creo que la agresión de Putin contra Ucrania ha significado un aldabonazo a la conciencia de la necesidad de conformar una política exterior y de defensa común, pero además es un patrón de respuesta que mejora lo que hemos visto anteriormente. Vimos cómo la Unión Europea respondió muy mal ante la gran recesión y sin embargo respondió mucho mejor ante el Brexit, con unidad. Ha respondido mejor ante la amenaza de los regímenes llamados iliberales, esos regímenes autoritarios en regresión antidemocrática en Hungría y en Polonia. Desde luego ha reaccionado mejor ante la pandemia, restableciendo la libre circulación a pesar de las medidas de emergencia impuestas unilateralmente por los Estados miembros, y está reaccionando, a mi juicio, correctamente ahora, de manera unitaria, para responder ante un vecino enorme, que es una potencia nuclear y que se ha demostrado pues, un gamberro global. Putin, Rusia. Pero en este caso da la sensación, no sé si usted también la tiene, que la guerra ya que ha pasado, antes abría todas las portadas de los periódicos, todos los telediarios, ha pasado a un segundo plano, cuando está siendo todavía una guerra, de una gravedad extraordinaria, ¿no? Muriendo todos los días personas, niños, gente, en fin, mujeres. En este caso, ¿va para largo? Si fuera verdad que ha pasado a segundo plano, sería indicativo una vez más de que vivimos unos tiempos muy vertiginosos y los vivimos especialmente como consecuencia de la volatilidad de la comunicación, la multiplicación de fuentes de información, redes sociales, que prácticamente suplantan a la realidad y hacen imposible cobrar conciencia de lo que realmente importa. Pero esto realmente importa, porque es una guerra en la frontera directa de la Unión Europea, está derramando sangre, es una guerra injusta, es una guerra ilegal, es una agresión que sacude la legalidad internacional, la quebranta duramente, lo hace de una forma muy amenazadora incluso para Estados miembros de la Unión Europea. Es el caso de Suecia y Finlandia, que han decidido abandonar su tradicional neutralidad para incorporarse a la OTAN, nada menos, buscando la defensa, el paraguas colectivo, la cláusula de seguridad mutua. Y por tanto creo que si ha pasado a segundo plano debería preocuparnos, pero me parece que no es así porque lo que hay en estos momentos, insisto, es, primero, digo mediáticamente, víctimas a diario. Están cayendo centenares de personas en el frente de batalla, directamente, con derramamiento de sangre. Y luego han entrado en muy pocos meses 6 millones de personas desplazadas de la guerra de Ucrania en la Unión Europea, en su mayoría mujeres y niños, que además han obtenido una situación que debe ser subrayada, que no es la de refugiado, sino la de beneficiarios de una directiva de protección temporal que ha legislado la comisión que yo presido, la Comisión de Libertad, de Justicia Interior en el Parlamento Europeo, que les permite circular libremente, elegir residencia, incluso acceder al trabajo, ¿no? Y a las prestaciones sociales vinculadas al trabajo. Y hombre, yo creo que si el otro día estuvieron los 4 líderes, y así introduzco también otra variante, los 4 grandes líderes europeos, es porque sigue importando y sigue importando mucho. Alemania, Francia, Italia y... ¿Quién más estuvo, Verdío? Que ahora no me acuerdo. Bueno, hubieron 4 líderes. 3, ¿no? Fueron 3. La comisión. 4. El que no estuvo fue España. España no está dentro de los grandes líderes. Pedro Sánchez, por ejemplo. Claro que lo está, y Pedro Sánchez ha estado en Ucrania y ha estado con el presidente Zelensky. En esa ocasión, el foro de la interlocución eran los que componen el G20. Y España no está en el G7. Acudían los 3 principales líderes de la zona euro y del G7. Y lo hacían acompañados con un vicepresidente de la Comisión. Lo ha hecho por su cuenta la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo ha hecho la presidenta del Parlamento Europeo. Pero creo que resulta indiscutible que si ha habido una presidencia del gobierno en democracia que se haya hecho escuchar en la Unión Europea, que haya cobrado peso en la Unión Europea y se haya preocupado de participar de manera activa, resonante, constructiva en la gobernanza de la Unión Europea, es esta presidencia del gobierno que se llama Pedro Sánchez. Está ocupando un papel relevante. Tanto es así que cada vez son más frecuentes las especulaciones con respecto de su destino europeo. Está al frente del gobierno de España, está haciendo su trabajo.
Manolo. Yo tengo la impresión de que sí es verdad que Europa está completamente volcada, pero creo que se estaba trabajando en crear una verdadera política exterior, incluso de defensa de la Unión Europea. Y aquí yo lo que veo es que vamos enganchados al tren americano. Sus razones tiene, porque evidentemente es la gran potencia mundial y militarmente todavía más. Pero no está poniendo en el escenario precisamente esta guerra un nuevo orden internacional en el que muy posiblemente la Unión Europea va a quedar como secundario de Estados Unidos. Sé que esa visión está extendida, pero la discuto. Discuto la vinculación y desde luego la subordinación a la agenda estadounidense. No nos quepa la menor duda de que Estados Unidos es una potencia en declive. Esto es históricamente irrefutable. Del mismo modo que China ya no es una potencia emergente, sino emergida. Está anunciado que China aspira al liderazgo mundial en poco tiempo, en tiempo muy apremiante, en plazo muy escaso. China será la primera potencia, el primer PIB del mundo. La Unión Europea tiene la obligación de madurar y de crecer y contribuir a la gobernanza global. No puede hacerlo compitiendo con China. Ese no es nuestro modelo. Un modelo autoritario de partido único, despótico, que es capaz de restringir Internet y las libertades más apreciadas en la Unión Europea y que, sin embargo, tiene su único título de legitimación en un crecimiento de las clases medias, en una pauta de crecimiento económico muy rápido. Estados Unidos está pasando una fase convulsa de deterioro de sus constantes vitales y de sus magnitudes y de su peso específico en el mundo. La Unión Europea, por el contrario, ha cobrado conciencia de que es imprescindible para aportar a la gobernanza global desde sus propios valores. Y esto significa combinar una prosperidad económica razonable, libertades, derechos fundamentales, la preservación de la paz en el continente europeo y, fundamentalmente, la regla del derecho, la sujeción al derecho. Ser capaces, por tanto, de exportar legalidad, el imperio de la ley. Esto es imprescindible que lo hagamos valer dentro de la Unión Europea y fuera, pero para eso es imprescindible también que de una vez pongamos en común aquellas políticas que se resisten, porque continúan arrojadas, continúan de alguna manera vinculadas a la antigua soberanía de los Estados, lo que quiera que esto signifique en el tiempo actual. Política exterior y de seguridad y defensa común. Le pongo un ejemplo. Muy poca gente sabe que si la Unión Europea pusiese en común todos sus esfuerzos defensivos, sería la segunda potencia militar del mundo después de Estados Unidos, pero por encima de China y desde luego muy por encima de Rusia. Es nuestra fragmentación en 27 ejércitos y 27 esfuerzos defensivos fragmentados entre sí lo que nos hace risibles militarmente. Por tanto, es imprescindible que seamos capaces de construir una defensa común que no dependa enteramente del paraguas estadounidense, ni siquiera de la cláusula de seguridad mutua de la OTAN, porque también en el Tratado de la Unión Europea hay una cláusula de seguridad mutua. Ese es el desafío. Pero todo este despliegue militar no va precisamente en un reforzamiento de la OTAN. Toda esa capacidad inversora que nos van a exigir ahora que hagamos desde el punto de vista de defensa, no va a ir en beneficio de una construcción de la OTAN todavía más. El esfuerzo consiste en que la seguridad mutua europea, basada en el Tratado de la Unión Europea, artículo 47, que tiene una cláusula muy parecida a la del artículo 5 del Tratado de Washington, que para que todo el mundo lo entienda es el tratado que funda la OTAN, está al alcance de nuestra mano. Y la Unión Europea ha fijado como objetivo ser líder mundial en dos grandes metas inaplazables. La primera, liderar la agenda digital y de la inteligencia artificial. Y la segunda, una transición justa hacia una economía descarbonizada, en la que, por cierto, hemos trabajado muy duro los eurodiputados de regiones ultraperiféricas, incluidos los del Partido Popular y los del Partido Liberal, desde luego los del Partido Socialista, para que Canarias tenga una modalidad singular de ¿Se refiere al tema de la tasa verde? De ajuste a la descarbonización, porque el objetivo de la Unión Europea es un objetivo muy exigente. Significa reducir en un 55% nuestras emisiones de CO2 para 2030 y un 100% para 2050. 2030 no es un horizonte remoto, estamos hablando de mañana por la tarde. 2030 es dentro de 8 años, estamos en 2022. Por tanto, para reducir un 55% las emisiones de CO2 en el tráfico aéreo y en el transporte marítimo, Canarias debería hacer enormes sacrificios si no consiguiéramos, como hemos conseguido, incorporar las enmiendas RUPS al conjunto del paquete. Pero el objetivo de la Unión Europea es muy ambicioso, lo que significa que la Unión Europea tiene su agenda propia y es una agenda que quiere liderar desde sus propios valores.
Es muy importante que esto se sepa. La Unión Europea no puede renunciar a sus valores, no puede competir en desregulación y en darwinismo social con los Estados Unidos, no puede competir en ausencia total de libertades con China, tiene que ser capaz de ser una contribución a la gobernanza global desde sus propios valores, desde su identidad y desde su diversidad, que no es fácil cuando es una unión de 27 Estados miembros que siguen existiendo con 24 lenguas oficiales en la Unión Europea. Juan Fernando, como el orden mundial está cambiando y las cosas también están cambiando casi por minuto, yo he oído por aquí, en Canarias, de que a lo mejor habría que ir pensando en poner una base de la OTAN en nuestras islas. ¿Usted lo vería factible o necesario? No es necesario. No es necesario. No hay ninguna necesidad. En todo caso, creo que la aproximación primitiva a lo que era la OTAN, que hundió fuertemente en los años de la Guerra Fría, que se prolongaron, como todo el mundo sabe, hasta bien entrado este siglo, pero que en todo caso, en fin, tuvieron su momento álgido en los años 70 y empezó a desmoronarse o a deshacerse con la caída del muro de Berlín en 1989 y el desmoronamiento de la antigua URSS en 1991. Esa aproximación primitiva a la OTAN, que la veía como una amenaza a la seguridad o a la paz, creo que ya está superada. Creo que la sociedad española se integra dentro de ese marco comparado de sociedades democráticamente maduras que son capaces de ver en la Organización del Tratado del Atlántico Norte una garantía de seguridad mutua. Y de hecho, aquellos países que habían mantenido su neutralidad hasta prácticamente esta guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ahora están integrados o pidiendo integrarse en la OTAN. La OTAN se ha expandido grandemente, ahora integra 30 Estados miembros y pueden ser 32 en la próxima cumbre que se celebra en Madrid. Pero sería Canarias más segura si tuviéramos aquí una base de la OTAN. No Pero sería. no es necesario, teniendo en cuenta que lo importante es la cláusula de seguridad mutua, en modo que la integridad territorial de los Estados está asegurada por la defensa colectiva. Esto significa que cualquier agresión contra Canarias sería entendida como una agresión contra la integridad territorial de un Estado miembro protegido por la cláusula de defensa mutua y seguridad colectiva que movilizaría al conjunto de la OTAN en la defensa de la integridad territorial de España en Canarias. Hablando de populismo, antes creo que pasaba muy por encima lo de Hungría con Orbán. Después del día de ayer, visto que a lo mejor los populismos que podemos observar aquí en España, como puede ser el de Vox o el de los diferentes populismos de izquierda que también pues tuvieron un crecimiento importante a lo largo de años pasados, y por el contrario, viendo también el crecimiento, que sí, ese sí ha sido importante, el de la extrema derecha en Francia, ¿les preocupa este tipo de movimientos extremos a ambos lados en la Unión Europea? Por supuesto. Y han estado muchas veces en el debate, de hecho es un asunto muy protagonista de la comisión que presido y de mi propia acción política parlamentaria y legislativa en el Parlamento Europeo. Soy el presidente de la Comisión de Libertad, de Justicia e Interior, que es la que ha puesto en marcha el llamado Reglamento del Estado de Derecho, Democracia y Derechos Fundamentales, que vincula a todos los Estados miembros. Para que todo el mundo lo entienda, para acceder a la Unión Europea hace falta cumplir unos criterios democráticos. En cambio, una vez dentro de la Unión Europea, esos criterios democráticos podían erosionarse sin que hubiera un mecanismo de respuesta. Lo hemos puesto en marcha. Hemos puesto en marcha un mecanismo vinculante que ahora examina de manera preventiva los desarrollos de todos los Estados miembros y pone en marcha o activa expedientes de infracción, multas millonarias que está pagando Polonia y que está pagando Hungría y que incluso condiciona el acceso a los fondos europeos y al presupuesto europeo al pleno cumplimiento de las reglas del Estado de Derecho, lo que se denomina el reglamento de condicionalidad del Estado de Derecho, que en estos momentos afecta a Hungría y Polonia. Además, hemos activado, para que todo el mundo lo entienda, lo que podría ser el artículo 155 del Tratado de la Unión Europea, que es el artículo 7, que señala a Hungría y Polonia por sus graves quebrantamientos del derecho europeo y su negativa a cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque ambos gobiernos son gobiernos no solamente ultranacionalistas y escorados a la extrema derecha, sino instalados en una retórica cada vez más eurófoba, cada vez más incompatible con los valores europeos que ellos firmaron respetar cuando se adhirieron a la Unión Europea en 1994. Por tanto, resulta muy ofensivo que países de adhesión todavía reciente se encuentren en una contradicción ya tan flagrante, tan grosera, con lo que significa ser un Estado miembro de la Unión Europea, que significa aceptar la primacía y la vinculación del derecho europeo. Ahora, dicho esto, la palabra populismo es una palabra polisémica. Vamos a entendernos. Tiene muchos significados y muchas acepciones. No nos confundamos. Existen denominadores comunes en los populismos que sacuden Europa.
Se suele hablar de populismo cuando hay un discurso que, frente a una realidad muy compleja, y reconocemos que el mundo se ha vuelto muy complicado, una realidad muy difícil de asimilar y que normalmente hace que las personas que se niegan a aceptar lo complejo o la enormidad se refugien en lo pequeño, en lo local, buscan respuestas que no plantan cara a los problemas reales, ni mucho menos los solucionan, sino hacen algo mucho más sencillo y aparentemente muy eficaz. Buscan chivos expiatorios. Normalmente bajo la línea divisoria de ellos contra nosotros, los populismos identifican a alguien a quien odiar. La mayor parte de los populismos europeos, como son de extrema derecha, odian a los inmigrantes, a los distintos, a los gitanos, a los judíos, a los musulmanes. Y hay algunos populismos que se han dedicado a odiar a la política. Solo que esos populismos están haciendo política. Pero y también aspiran a estar en las de izquierda instituciones. que quieren acabar con la democracia. Y Populismo de izquierda. ¿Dónde hay un populismo de izquierda que quiere acabar con la democracia? Dígamelo. Podemos es de los que es partidario de un partido único. ¿Usted cree que Podemos quiere acabar con la democracia? No, no lo creo en absoluto. Solo quiere un partido único. No lo creo en absoluto. ¿No? Yo nunca les he oído decir a Podemos que busquen un régimen de partido único, nunca se lo he oído decir, Pues está en su programa, bajo ningún concepto. Pero Lo que sí sé es que está en el programa de Vox, que es de extrema derecha, eso está claro. Y hay gente que la vota, lo que sí sé es que el programa de Vox sí quiere acabar con la Constitución española, llenándose la boca de la Constitución, porque el programa de Vox quiere acabar con el Estado autonómico. Porque hay tanta gente que vota a Vox. Hablemos de eso. Eso es el problema. La cuestión, yo creo que por ahí va el análisis que se nos escapa, y sobre todo se les escapa a los políticos de los partidos tradicionales democráticos, o democráticamente tradicionales, o tradicionales democráticos mejor, que esa realidad. ¿Por qué después de estar gobernando tanto tiempo no se es capaz de detectar y de atender las necesidades de esa gente que tiende a refugiarse ante el primer extremista que se le ponga por delante? ¿Por qué cada vez son más las personas que los sistemas arrinconan de manera que se abrazan a gente así, sabiendo incluso que tienen ese estigma? Pregunta crucial, y créame que se está escribiendo y debatiendo muchísimo sobre ello. De hecho, la literatura que intenta explicar ese problema es ya inabarcable. Por tanto, requeriría una elaboración, pero voy a intentar una respuesta corta. La respuesta es que el malestar es muy fácilmente explotable. Está al alcance de cualquier aventurero, de cualquier insensato, de cualquier demagogo, explotar el malestar, no ofreciendo una respuesta ni mucho menos una solución, sino quizá una mecha con gasolina, de la que prenda un incendio sin hacerse responsable del incendio que venga después. Eso ya está ensayado en la historia, no estoy improvisando, ya lo hemos visto. Hemos visto como en una sociedad fracturada o a veces vapuleada por la enormidad de algunos acontecimientos, y hemos visto unos cuantos en los últimos tiempos, desde la enormidad de la gran recesión hasta la pandemia, que ha sido un acontecimiento que no habíamos visto y que ha sido de escala global en mucho tiempo, que ha restringido libertades con medidas de emergencia que han sincopado y alterado nuestras vidas, incluso nuestro modo de relacionarnos los unos con los otros, y ahora una guerra en las fronteras de Europa que ha provocado una espiral inflacionista y una crisis de suministros, el calentamiento global. Es muy fácil que alguien que no tiene respuesta frente al calentamiento global, ni mucho menos una política que acelere la descarbonización de la economía, que es lo único que puede parar este calentamiento severísimo que estamos padeciendo, de repente lo que diga es: estás muy cabreado, vótame a mí que yo voy a reventar el tablero, vótame a mí que yo voy a dar una patada al tablero. Y hay mucha gente que no se hace responsable de lo que vota, porque de su malestar, de las tripas de su malestar, lo que quiere efectivamente es el mensaje contundente que dura un día, que dura el día de las elecciones, de dar una patada al tablero. Ahora sucede que al día siguiente hay que continuar jugando al ajedrez, y el ajedrez ya es global. Por lo tanto, créame que se está escribiendo muchísimo, y esto sin duda ninguna interpela lo que usted ha llamado partidos democráticos tradicionales. Los partidos democráticos, los partidos que se comprometen con las soluciones a los problemas de la gente de carne y hueso, tienen la obligación de responder a esa interpelación. Tienen la obligación de resolver ese profundo malestar,
de dar respuesta a ese profundo malestar, porque el malestar es real, aunque la respuesta es equivocada, el malestar es real. Pero el malestar Ahora, es el caldo de cultivo, claro, Juan Fernando, claro, es que se claro. produce ese caldo de cultivo porque los tradicionales no han sabido No, pero dar una eso es lo que respuesta. está diciendo él. Muchos de esa es. gente eran votantes del PSOE, por ejemplo. Sí, sí, así Pero es, él está no. reconociendo eso, Sí, sí, en no, su sí. exposición está reconociendo. No, no, perfectamente. y créame que la realidad es dinámica. Y algo que sabemos en democracia es que ningún voto pertenece A nadie. a nadie. Todos los votos son Y prestados. eso es lo que hace una sociedad democrática. Claro, por supuesto, todos los votos son prestados y el préstamo siempre es provisional y revisable hasta la siguiente curva del camino, hasta la siguiente esquina, hasta la siguiente elección. Y sin duda ninguna, si hay un malestar que está drenando votos, restando votos a los partidos democráticos, pilares de la construcción democrática de Europa, e incrementando el número de escaños directamente populistas, antieuropeos o rabiosamente eurófobos, para empezar en el Parlamento Europeo y en todas las elecciones nacionales que están teniendo los Estados miembros, esta, sin duda, interpelación debe ser atendida, debe ser priorizada, a ver qué se puede hacer para resolver ese malestar. Pero insisto en que ese malestar es real sin que votar a la extrema derecha sea ninguna solución, es una respuesta profundamente equivocada. Pero déjeme decirle que yo he participado en muchísimas conversaciones y debates políticos en los últimos tiempos en los cuales alguien dice: ¡ay, esto que está saliendo tan mal, esto que es tan preocupante, esto que está tan jodido! Esto va a aumentar el voto de extrema derecha, sin que nadie alrededor de la mesa de la discusión se atreva a desafiar esa premisa. Es decir, ¿por qué presumes que algo que cabrea a mucha gente, que algo que duele, incremente el voto de extrema derecha? ¿Cuál es la correlación entre estar cabreado y votar a la extrema derecha? Tenemos que destripar esa premisa y tenemos que dar una respuesta que sea la correcta, no una respuesta falsa y profundamente equivocada. Pero ya hemos asumido que todo lo que produce cabreo y malestar incrementa el voto de extrema derecha. Juan Fernando, nos queda 3 minutos. Me gustaría, hoy he abierto todos los medios de comunicación con la noticia de anoche, donde el Partido Popular arrasaba en las elecciones autonómicas y va a poder gobernar con mayoría absoluta. La gran derrota, sin duda, ha sido la del Partido Socialista. Usted es un hombre que ha ganado, que ha estado aquí, ha sido el hombre más votado en Canarias en unas elecciones. No pudo ser después presidente porque se unieron las otras dos fuerzas menos votadas. Pero lo cierto es que, ¿a usted qué le dice esa derrota en Andalucía? Me duele. En un bastión como ha sido siempre Andalucía para Me el duele, PSOE. si me permite una confesión personal, llegando a Andalucía, llegué a Granada con 17 años. Me hice socialista en Andalucía, en la Universidad de Granada. Y milité muchos años en el Partido Socialista de Andalucía. Luego en Madrid y finalmente en Canarias, donde llegué a ser secretario general. Y efectivamente, aquí estoy. Esta es mi tierra, aquí estoy. Y créanme que me duele, que no lo digo de forma, por tanto, indolente. Me sacude. Y creo que todo el Partido Socialista está sacudido por este resultado, que pone muchas cosas de manifiesto. Primero, ¿Pero por qué una se produce? abstención del 45%. Pero no es el antídoto, No. precisamente. El Partido Socialista lleva 37 años. Ya hay en lo que usted dice, malestar, cabreo y demás. No tiene mejor salida para una sociedad democracia que vaya al otro partido, que es el contrario suyo, pero que también presume de ser democrático. No, veo dos problemas aquí. Uno, que después de 3 años de gobierno del Partido Popular, el Partido Socialista no ha sido capaz de reanimar el voto al que se dirigía, ese 45% que se ha abstenido. En modo que, con una participación muy baja, lo que se ha producido no solamente es una confirmación de la derecha en el gobierno, sino una expansión, una reafirmación, una consolidación de la derecha en el gobierno. En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto que no funciona el mensaje exclusivamente basado en el miedo que viene la extrema derecha. No ha funcionado y por tanto es imprescindible que tomemos en serio que nuestra única opción es estimular el voto con promesas muy creíbles a mejoramiento de la vida de la gente, que estén encarnadas en personas igualmente creíbles, pero no sencillamente avisar que viene el lobo, porque los votantes de la derecha no tienen miedo al lobo. Los votantes de la derecha no solamente están encantados de que el PP vote con la extrema derecha, sino que saben que la extrema derecha siempre estuvo ahí. Estuvo mucho tiempo dentro del PP. Ahora está fuera del PP, está al lado del PP, pero están encantados también con esa extrema derecha. Por tanto, es muy poco lo que podemos ganar intentando decir, oye, que viene esa extrema derecha a gente que vota a esa extrema derecha y la vota con ganas. Tenemos que ir a captar y movilizar el voto de toda la gente alternativa que pueda estar a disgusto frente a esa realidad, que sin duda ninguna repercute en el deterioro de los servicios públicos y en valores en los que yo he querido toda mi vida.
la igualdad ante la ley, la igual dignidad de las personas y las oportunidades de los que menos tienen. Pero alguna culpa tendrá el Partido Socialista de no haber movilizado sin duda. Y creo que no es momento de paño caliente ninguno, no es momento de hacer un análisis autocomplaciente, ni decir, no ha habido tiempo de consolidar el liderazgo, es decir, esas respuestas que intentan, lógicamente, pues, de alguna manera amortiguar la contundencia del golpe, requieren una reflexión más profunda y requieren una reflexión tanto de contenido como de narrativa y de discurso. Y cambio de ciclo se está hablando ya en muchos medios. Y por supuesto ponerse las pilas porque vienen las elecciones autonómicas del 23 y las generales de diciembre del 23. Vienen elecciones importantes en el año 23 y tenemos que estar muy preparados para ganarlas. ¿Pero cree que puede indicar un cambio de ciclo en España, donde el PSOE hasta ahora estaba dominando? Pero que no, y del Partido Socialista depende. De nosotras y nosotros depende. Bueno, yo creo que es una tarea colectiva, impedir que ese cambio de ciclo de alguna forma cristalice, fragüe en el estado mental de la sociedad española. No cabe la menor duda, esto es real, que hay digamos, toda una constelación muy intrusiva, muy invasiva de medios de comunicación convencionales que intentan sin duda ninguna instalar en la retina colectiva la imagen de que el cambio de ciclo ya está en marcha y es imparable. Hombre, las tres últimas elecciones ha ganado el Partido Popular. Sí, pero depende del Partido Socialista que eso no se confirme en las elecciones autonómicas locales de mayo del 23 y en las generales de diciembre del 23. Venga, 2 minutos. El fracaso conjunto de la izquierda, porque fracasa el PSOE, evidentemente por agotamiento y porque el lobo ya pinta ser cordero y ha tenido tiempo de pintarse lo suficiente, ¿puede significar eso que haya una estrategia común desde la izquierda, hoy que sustentan el gobierno español, para intentar alargar lo que se pueda este mandato y rearmarse? Porque ahora mismo adelantar unas elecciones, por ejemplo, sería, no sé si suicida, pero sí difícil de entender. Creo que el gobierno progresista lo está haciendo francamente bien. En unos contextos de extremada dificultad y habiendo soportado muchas penalidades, que mira que las hemos visto en toda España, también en Canarias, los gobiernos progresistas han manejado bien el timón y han atendido a las personas que más lo necesitaban, que es para lo que estamos en política, las formaciones progresistas y las candidaturas progresistas y particularmente el socialismo. Ahora es importantísimo que la ciudadanía, que puede apoyarnos, se movilice y que seamos capaces de invitarla de manera eficaz a hacerlo. Y con esto quiero decir que, del mismo modo en que el electorado de derechas se ha movilizado para apoyar a sus candidaturas más allá de sus merecimientos, porque, digámoslo claro, si ha habido una mayoría absoluta de Moreno o Bonilla en Andalucía, no es porque sea un candidato carismático ni imbatible, sino porque el electorado de derechas ha querido movilizarse para lanzar un mensaje y también, por supuesto, para producir la impresión en la retina colectiva de que estamos ya en la aurora, en la apertura de un cambio de ciclo. Eso es lo que querían conseguir, ese es el efecto, y nosotros nos corresponde impedirlo, movilizando al electorado alternativo, movilizando al electorado que puede impedirlo. Ese es un trabajo que va a ser ímprobo en el próximo año. ¿Y qué culpa tiene? Pero lo que quiero decir es que del electorado también depende la apuesta estratégica de reagruparse, porque la fragmentación de las candidaturas de la izquierda es muy perjudicial para su prosperidad electoral, para sus opciones de gobierno. Del mismo modo que el electorado de derecha sufrió la penalidad de la fragmentación en 2018 y 2019, Ciudadanos, PP, Vox, perdieron ante el Partido Socialista Primera Fuerza, el electorado de derechas ha cavilado que esa división la perjudicó ante el Partido Socialista. Creo que este es el momento que nosotros conectemos con el electorado progresista y decimos, es la hora de concentrar el voto y de movilizarlo para afirmar la viabilidad de los gobiernos progresistas donde sean posibles, en mayo del 2023 y en las generales del 2023. Para terminar ya, Pedro, simplemente a la última pregunta. No, yo lo único que iba a preguntar, que estaba ahora leyendo varios análisis, y uno de los que se está hablando también, Juan Fernando, es de, en fin, ¿qué culpa tiene el gobierno de España, el señor Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, en esa derrota? ¿Qué cuota de culpa tiene? Porque de alguna manera se puede decir que en estos años difíciles con el tema de la pandemia, el gobierno de España ha dedicado dinero a todas las comunidades, más o menos han escapado todas las comunidades, digamos, económicamente, pero lo cierto es que no se ha visto esa traslación de esa política del gobierno central en los resultados electorales, donde precisamente ha favorecido al que era presidente. El gobierno de España ha hecho un trabajo, insisto,
muy sobresaliente en unos tiempos de gran dificultad. Ha creado paraguas y colchones sociales, amortiguadores de las crisis, de la secuencia de crisis que hemos acumulado en poco tiempo. Ha respondido de una forma muy distinta como hubieran hecho gobiernos de derecha. Lo ha hecho además de manera no sectaria, ofreciendo colaboración. Ha resistido el tirón frente a la ferocidad de la oposición carente total de respeto por las reglas de juego, incluso por las cláusulas de estilo, que vemos de forma cada vez más faltona, cada vez más insultante en el Congreso de los Diputados, con el efecto tan pernicioso que eso tiene con la convivencia nacional, que eso tiene en el conjunto de la convivencia nacional. En la medida en que ves que en el Congreso se faltan el respeto, eso luego repercute en cascada en las actitudes de la vida cotidiana, en todas las esferas, no solamente de la política, sino de la vida social. El Gobierno de España, por tanto, ha hecho un trabajo, a mi juicio, sobresaliente. Pero hay una sensación de liderazgo autoritario por parte de Pedro Sánchez dentro del PSOE. Es cierto que hay una reflexión, a mi juicio, necesaria, no ya oportuna, pertinente, sino necesaria, con respecto de qué sucede cuando, a pesar de que hayas conseguido crear tantos amortiguadores sociales, primar las necesidades sociales frente a ninguna otra, en particular de las personas más vulnerables, no consigues movilizarlas electoralmente. ¿Cómo es posible que, habiendo hecho tantas cosas por la gente que menos tiene, no hayas conseguido movilizar su compromiso electoral? Sin duda ninguna es un debate necesario entre el PSOE, no solo pertinente, es un debate necesario y tiene muchas acepciones. Mucha gente se pregunta, ¿por qué en un momento en el que España se ha recuperado con respecto del daño que causó la pandemia, ha recuperado un ritmo de crecimiento no ya razonable, sino puntero en Europa? ¿Por qué en un momento en el que todos los grandes problemas derivados de la agresión de Putin contra Ucrania, incluida la espiral inflacionista, ha tenido algún tipo de respuesta social paliativa por parte del Gobierno? ¿Por qué, a pesar de la sumatoria de todas esas medidas, el Gobierno no encuentra el reconocimiento que debiera de tener? Esa reflexión está Eso es lo que yo le preguntaba, porque eso es lo que se está planteando ahora. Sin duda ninguna tenemos la obligación de responder. Se está planteando incluso en muchos estadios del Partido Socialista, porque algo ha tenido que ocurrir. Pedro, te voy a dejar la última pregunta porque me están echando ya. Ya que hicimos referencia, y me parece hasta mentira que no nos hayamos quedado con eso, el tema de la inflación. ¿Hay alguna fórmula de parar esta inflación galopante que puede llegar? Los más agoreros dicen que puede llevarnos a una nueva crisis económica parecida a la del 70 y pico, ¿no? Yo la verdad que no la vi muy bien, pero... ¿La del petróleo del 73? No, la respuesta es no, nada va a pasar, nada se repite en la historia y nada va a pasar como ya pasó hace 40 años porque el mundo ha cambiado. Pero algo que me importa subrayar es que los medios de comunicación instalan muy a menudo en la mente, en la percepción de la sociedad y su conjunto, imágenes que no se corresponden con la realidad. La inflación no es un problema español. La inflación está sacudiendo toda Europa. Inflaciones del 10% las tiene Alemania, las tiene el Reino Unido, las tiene Francia y por supuesto las tiene España e Italia. Está sacudiendo toda Europa por esta crisis de suministros que se ha desatado como consecuencia de la guerra de Putin en Ucrania y todo lo que eso ha dado de sí. Un colapso del tráfico marítimo, un colapso de los suministros portuarios, un colapso del abastecimiento, en medio que España está intentando paliar el impacto social con las herramientas que tiene y está intentando ayudar sobre todo a los que más sufren con las herramientas que tiene, que son herramientas limitadas, y además está intentando transportar a Europa el sentido de la respuesta, que tiene que ser la correcta de la historia, la de preservar el modelo social europeo como un modelo de inclusión, como un modelo de cohesión, como un modelo de vertebración y no como un modelo de desigualdad desesperada como sucede en Estados Unidos. La inflación también está sacudiendo al conjunto de los Estados Unidos. ¿Y sabe con qué consecuencias? Brutales. En Estados Unidos hay un clima de fractura social próximo metafóricamente a la guerra civil, una confrontación civil desatada. En Estados Unidos hay muchísima gente por debajo del umbral de la pobreza. Es cada vez más gente homeless, sin casa y completamente sin protección social, en paro y sin ninguna respuesta de cobertura. Y los ricos son cada vez más ricos y cada vez más agresivos con respecto de la gente empobrecida, en una sociedad cada vez más desigual.
Europa no está haciendo eso, y desde luego no España, y España está intentando transportar al conjunto de la Unión Europea el carácter social de las respuestas que se están liderando desde España. Lo que quiero decir con esto es que la inflación, es cierto, nos está afectando y nos está fastidiando, pero no es un problema español, ni la ha inventado Pedro Sánchez, ni el culpable es Pedro Sánchez, lo he dicho con claridad. Pedro Sánchez está intentando paliar el daño que la inflación que lo ha causado España y que no obedece a factores endógenos de la economía española, perjudique lo menos posible a la gente que más la padece, el efecto inflacionista, y más padece, por tanto, la disminución de su poder adquisitivo, incrementando el salario mínimo, incrementando las pensiones y ayudando al suministro de combustible y subfinanciando el suministro de combustible e intentando llevar a Europa el sentido social de la respuesta. Creo que más no se le puede exigir al gobierno de España, y lo que está en su mano lo está haciendo. Don Juan Fernando López Aguilar, hoy si quieren pueden seguir oyéndolo y escuchándolo, en este caso en la charla que va a dar en el Centro Cívico de Costa Teguisa a las 9:15, si no me equivoco. A las 19:15. 19:15, perdón, 19:15, si no me equivoco, en ese centro cívico para hablar sobre la Unión Europea ante la guerra rusa en Ucrania. Muchas gracias. Ahí estaré en Teguise con mi compañero Marcos Vergá. Próximo alcalde de Teguise. Menos mal que usted lo dijo, menos mal que usted lo dijo, porque al hombre, don Marco es un gran amigo de esta casa, siempre le tenemos un gran aprecio. Nosotros queremos a todos los socialistas que no sean sectarios. Me alegra ver. Porque hay mucho sectarismo en estos partidos, a veces. Lo hay por todas partes. No, y en otros. Vigílelo. Y en otros. Vigílelo de cerca siempre. Don Fernando, muchas gracias, de verdad. A ustedes, encantado de estar con ustedes. Don Manuel y don Pedro, muchas gracias. Nosotros no es una amenaza, pero mañana vamos a estar aquí a la misma hora. Buenas tardes.